Buenas noches. Continuando con los análisis a los temas puntuales del libro de Derecho Societario del doctor Wilson Iván Morgenstern, vamos a trabajar algunos temitas y uno de ellos es las clases de acciones según el Código del Comercio. Como ya sabemos, hay unas acciones ordinarias, unas especiales y unas privilegiadas. Vamos a ir puntualmente a las acciones ordinarias. Señala el doctor Wilson que el artículo 381 del Estatuto Mercantil define que son aquellas que confieren a sus titulares los derechos esenciales consagrados en el artículo 379 del mismo código, es decir, confieren derechos patrimoniales de contenido económico tales como, señala el primer ejemplo, recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos. Este derecho le da una acción ordinaria a un socio o accionista. Esos beneficios sociales que han sido establecidos por los balances. Segundo, si tiene una acción ordinaria, puede negociar libremente las acciones a menos que se estipule el denominado derecho de preferencia del cual ya hemos hablado. Tercero, le da la posibilidad al socio accionista de recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación, una vez siempre y cuando, ya sabemos, se haya pagado el pasivo externo de la sociedad. También señala que el doctor le da unos derechos corporativos o de participación. Son los derechos que son denominados políticos o administrativos. Ellos son tales como participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar en ella. Esos son los derechos administrativos o políticos que se le confiere por una acción ordinaria a un socio accionista. Segundo, inspeccionar los libros, papeles sociales de la sociedad. En esto consiste entonces una asamblea ordinaria y los privilegios que concede a cada uno de los socios o accionistas. Una acción privilegiada. Señala aquí el doctor Wilson, de conformidad con el artículo 381 del Código del Comercio, son las que, además de conceder al propietario de esa acción derechos, o al propietario o al titular de la acción, derechos esenciales consagrados en el artículo 379 del Código del Comercio, otorgan, o sea, además del privilegio que ya concede la ordinaria, le otorgan al accionista adicional a ello los siguientes privilegios. Por eso se denominan acciones privilegiadas. Primero, un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidación hasta la ocurrencia de su valor nominal. Entonces, reembolsa la acción, pero hasta el valor nominal. Por eso tiene ese privilegio, pues se llama privilegiada. Segundo, un derecho a que las utilidades se les destine en primer término a una cuota determinada, acumulable o no. La acumulación, reza aquí, no podrá accederse a un periodo mayor de 5 años. Entonces, permite aquí la acumulación, una acumulación determinada, y ahí está el privilegio. El tercer privilegio sería cualquier otra prerrogativa de carácter exclusivamente económico, y normalmente esas prerrogativas de carácter económico serán establecidas o estipuladas por los socios en las reglas de la sociedad, que son los estatutos de la sociedad mercantil. Y ello es importante enunciarlo porque, mire, más adelante el doctor Wilson señala que cómo se debe constituir el privilegio. Dice aquí él, por su parte, el artículo 382 del Código del Comercio establece que para emitir acciones privilegiadas, posteriormente al acto de constitución de la sociedad, será necesario que los privilegios respectivos sean aprobados en la Asamblea General por la mayoría de los votos presentes, habida cuenta de que con la emisión de acciones que contienen privilegios especiales se atenta con la igualdad jurídica de los asociados. Entonces, siempre que se vaya a conceder un privilegio y haya una acción privilegiada a X o Y accionista, pues esa decisión debe ser aprobada por asamblea para que no se vayan a presentar conflictos y desavenencias a ellos en razón al principio de igualdad que siempre debe estar protegido en cualquier modelo societario. Finalmente, un tipo de acciones que son las de goce o industria, que según el artículo 380 del Código del Comercio, pueden crearse estas acciones para compensar las aportaciones de servicio de trabajo, conocimientos tecnológicos, secretos industriales o comerciales, asistencia técnica y en general toda obligación de hacer a cargo del aportante. Y este es el denominado aporte que ya vimos, que es un aporte de industria, y la acción se llama acción de goce o industria.
Ahora bien, dice aquí el doctor Wilson, se hace necesario poner de presente que esas acciones de industria se les entrega a los asociados que de conformidad con el artículo 138 del comercio aportan industria o trabajo personal sin estimación de su valor, por lo que el artículo 380 de la misma obra establece que los títulos de esas acciones permanecerán depositados en la caja social para ser entregados al aportante en la medida en que cumpla su obligación, en tanto y mientras tanto no serán negociables. Recuerden entonces que ya vimos que esa obligación de la persona que hace el aporte de industria dentro de la sociedad es una obligación de hacer. O sea que ese aporte que hace de goce, de industria, de conocimiento, está sujeto a que se realice para que más adelante se le pueda dar la acción. Entonces esas acciones estarán ahí quietas sin poder ser negociadas para verificar si efectivamente esta persona hizo el aporte a la sociedad y allí esté dando cumplimiento a la obligación de hacer que él adquiere con la sociedad cuando hace el aporte de industria o de conocimiento. Siguiendo con los temas que se abordan en el texto acerca de las acciones, vamos a hablar de un tema puntual aquí que llama particularmente la atención y es el derecho de preferencia en la negociación de las acciones. Frente a este derecho de preferencia, ya hemos hablado acerca del derecho de preferencia en otros apuntes de derecho comercial, no vamos a remitirnos allí, solamente vamos a hablar cómo se aplica este derecho de preferencia en la negociabilidad, en la negociación de las acciones, que es el tema puntualmente que refiere aquí el doctor Wilson. De conformidad con la disposición contenida en el numeral tercero del artículo 379 del Código del Comercio, las acciones son libremente negociables. En principio, una acción, por regla general, libremente negociable, pero hay excepciones, a menos que se estipule el derecho de preferencia en favor de la sociedad o de los accionistas o de ambos. Entonces, el derecho de preferencia debe estar estipulado, si el derecho de preferencia no es obligatorio por parte del Código del Comercio en el modelo societario, si no se exige el derecho de preferencia por la norma, pues el derecho de preferencia debe ser pactado en los estatutos, ¿cierto? Y debe entonces seguirse la regla de la preferencia que se pactó en los estatutos en el momento de hacer una cesión o negociación de acciones. Entonces, dice acá, lo que quiere decir que por regla general el titular de las acciones en el momento de enajenarlas no requiere de la autorización de sus coasociados ni de la compañía, porque como el factor determinante de asociación de las sociedades es el capital, para los accionistas, para el ente societario y para sus administradores es indiferente la persona titular de las acciones, pues ellos son dueños y titulares del capital y propietarios de la acción, entonces en primera instancia pueden negociarlas libremente a no ser que se haya pactado un derecho de preferencia en los estatutos o que la norma así lo obligue. Pero si en los estatutos se pactó expresamente el derecho de preferencia en favor de la sociedad o de los accionistas o de ambos, fíjese que el derecho de preferencia puede pactarse sobre un accionista, sobre la sociedad o sobre ambos. La enajenación de las acciones perfeccionadas con desconocimiento de este derecho, en la opinión del Dr. Wilson, estaría viciada en nulidad absoluta por objeto ilícito consistente en el desconocimiento de una norma de orden público, la que está contenida en el artículo 379 del numeral tercero. Totalmente de acuerdo con el Dr. Wilson. Puede existir una posición diferente frente a otros doctrinantes. Yo también considero que hay una nulidad absoluta por cuanto hay una norma imperativa que está dando una instrucción. Por ejemplo, en una sociedad de responsabilidad limitada se señala el Código del Comercio, hay derecho de preferencia, la negociación y la cesión de las acciones, pues debe seguirse la regla. De lo contrario, pues la cesión no quedaría bien realizada jurídicamente, habría una nulidad absoluta por el objeto ilícito en ese contrato y en esa negociación. Totalmente de acuerdo. Consistente en el desconocimiento de una norma de orden público. Así las cosas, el numeral segundo del artículo 401 del 401 del Código del Comercio, con el fin de proteger los intereses de terceras personas interesadas en adquirir acciones de una compañía, exige que en los títulos representativos de acciones se indique si la negociabilidad está limitada por el derecho de preferencia y las condiciones de su ejercicio. Sí, claro, la acción debe tener, el título de la acción debe decir si tiene límite de derecho de preferencia o puede ser negociada libremente. Claro.
el artículo 407 del Código del Comercio establece que el derecho de preferencia no opera mientras la sociedad tenga inscritas sus acciones en la bolsa de valores. Totalmente claro, porque cuando las tengo inscritas en la bolsa de valores, pues son de libre, están en cualquier momento de libre negociación cuando las tengo inscritas, además están sujetas a la LEA, a ser aleatorias. Excepciones sería pues la sociedad SAS, la sociedad por acciones simplificada, que no puede tener, no tiene prohibición de negociar las acciones en la bolsa de valores. Ahora bien, si los accionistas fundadores en la escritura de constitución de la compañía ni la Asamblea General de Accionistas a través de reforma estatutaria determinaron la forma de cómo se hará operar el derecho de preferencia, deberá aplicarse lo contenido en el artículo 407 del Código del Comercio, que allí el 407 le señala cómo debe aplicar el derecho de preferencia en la negociación de las acciones. Aquí finaliza el doctor Wilson señalando: se debe dejar claro que el derecho de preferencia en la negociación de acciones, como solamente involucra los intereses patrimoniales de los accionistas de la compañía o de ambos, es perfectamente renunciable, renuncia que los titulares de este derecho pueden manifestar de forma tácita al no aceptar la oferta o a través de una decisión unánime. Totalmente renunciable en cualquier momento. El derecho de preferencia, totalmente de acuerdo, es renunciable en cualquier momento.